Buenas tardes, mi nombre es Lorena Silva. Sean todas bienvenidas a la reunión de damas vía Zoom de la Iglesia Bíblica El Camino. Es un gusto nuevamente estar aquí reunidas para compartir y conocer más acerca del Señor y de su palabra. Vamos a continuar ahora con el tema doctrina de alma viviente, espíritu vivificante con la hermana Rocío Gutiérrez. Adelante, Rocío, que estamos contigo para escuchar y aprender. Gracias. Muy buenas tardes, mis queridas hermanas. Esta tarde nos vamos a adentrar en un tema verdaderamente fascinante y revelador. Vamos a conocer hoy qué son el alma y el espíritu y por qué el Creador nos dio estos dos instrumentos esenciales para vivir en este mundo. Debemos conocer este tema con claridad y precisión para poder compartir a otros que desconocen lo que es el alma y el espíritu. Antes de iniciar, vamos a ver el concepto que tiene el mundo acerca del alma. Bien, pues para nosotros es la nefesh. Es la palabra que vamos a utilizar para referirnos al alma, pero hay ideas y creencias muy arraigadas que dominan en el colectivo a nivel mundial. Por ejemplo, la creencia más común sostiene que existe un alma eterna, que ha existido desde siempre, y que cada ser humano posee una en su interior, y como es inmortal, al morir la persona que la posee, se separa del cuerpo y continúa existiendo en algún sitio. En la tradición cristiana se afirma que tras la muerte el alma habita en el cielo o en el infierno. El hinduismo cree en la reencarnación y en la transmigración de las almas como un proceso de evolución. Es decir, que cuando alguien muere, su alma queda en espera para tomar algún lugar en algún cuerpo nuevo, ¿verdad? Al nacer. Y así seguir evolucionando. El judaísmo rabínico cree también en la inmortalidad del alma. De hecho, es la base de su fe y creen que un humano tiene muchos atributos que no sirven de mucho en esta vida, debido a que el nivel de conciencia de las personas que habitamos en el planeta, pero bueno, no son dignos, digamos, ¿verdad?, de estar aquí, pero que esos atributos indican que el alma renacerá en una dimensión más elevada después de la muerte. Pero además afirman que los detalles de la inmortalidad del alma no son mencionados en la Torá porque la revelación solo se ocupa del mundo presente. En el pensamiento griego, mis hermanas, el alma es la palabra psique, que se refiere a la esencia de la vida y también a la parte inmortal de un ser humano, que sobrevive a la muerte. Se entiende como el principio de vida y de la conciencia y la razón exclusivos de los seres humanos. De esta interpretación se desprende el concepto que se tiene a nivel mundial. Pero mi hermana, ¿será así verdaderamente? Bien, pues para conocer el concepto de una manera fidedigna, lo vamos a abordar conforme a las escrituras. Dice Génesis 2:7. Entonces, Yahweh Elohim formó Chitzer, al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, Nishmat Hayim. Y fue el hombre un ser viviente, Nefesh Hayah. En este versículo, el Padre Eterno nos explica qué es el alma, la Nefesh Hayah. Vamos a definir solamente la palabra Nefesh, porque Hayah y Hayim vienen de la palabra Hay, que quiere decir vida. Entonces, Nefesh es una criatura que respira, una alma, un animal, un corazón, un cuerpo, un hombre, una mente, persona, ser, vida y voluntad. Sin perder de vista, mis hermanas, estas acepciones de la Nefesh, vamos a leer Génesis 1:24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, Nefesh Hayah, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Entonces tenemos que la Nefesh Hayah está también presente en los animales que el Padre Eterno creó. Y aplica para todos, para las aves, los peces, las bestias, serpientes y animales de la tierra, como lo menciona este versículo. Entonces podemos concluir que todo cuerpo que manifieste vida y respire es un Nefesh Hayah, tanto animales como seres humanos. Y en el tiempo del diluvio, Génesis 7:22 nos dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. En hebreo nos dice, Kol asher nishmat ruach hayim, beapap mikol asher beharaba metu.
Nishmat Ruach Hayim es aliento de espíritu de vida. Todo lo que tiene aliento de espíritu de vida es lo que está vivo y respira. Pero aquí la distinción es que en este versículo nos dice en sus narices. Es decir, solo los animales y los seres humanos cumplimos caemos en esta categoría, mis hermanas, porque las plantas también respiran, pero no tienen nariz. ¿Alguna vez te preguntaste si los animales tenían espíritu, mi hermana? Bueno, pues la respuesta es sí. Los animales tienen espíritu. Este versículo, mis hermanas y otros lo van a confirmar. Desde este momento nos llevamos una gran sorpresa, ¿verdad? Pero veamos qué es el Ruaj. El Ruaj es el viento, por semejanza aliento. Es insustancial y es espíritu, pero solo de un ser racional. El Ruaj es viento, que está en todas partes, en toda la creación. Científicamente es nitrógeno y oxígeno y algunos otros gases, por lo menos en nuestro planeta. Pero cuando el creador le asigna un propósito, es entonces, mi hermana, que ese viento tiene esencia, es espíritu. Y algo muy, pero muy, muy importante que dice aquí es espíritu, pero solo de un ser racional. Entonces, los que tenemos Nishmat Ruach Hayim, somos seres racionales. Otra sorpresa más, mi hermana, porque regularmente se dice que el hombre es un ser racional y los animales son irracionales, que no razonan y solo se guían por su instinto. Pero si tú tienes una mascota en casa, podrás apreciar lo racional que puede llegar a ser. Desde luego, no como los humanos, pero ellos sí son capaces de aprender diferentes comportamientos según les enseñes tú. Incluso pueden resolver problemas por ellos mismos y pueden adaptarse a su entorno, sea cual sea la condición, y lo hacen de una manera sorprendente. Entonces, consideremos lo que dice 1 Corintios 15:44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Este versículo nos aclara que existen dos cuerpos para cada ser que ha tenido vida, y son el cuerpo animal, que es el alma, con la que se desempeñará en este mundo, y cuerpo espiritual, el cual tenemos la esperanza de poder alcanzar, mis hermanos. Entonces, veamos lo que el alma no es. La nefesh no es una esencia inmortal que permanece a nuestro lado tras la muerte, ni es una entidad que comienza a vagar sin rumbo, que asciende al cielo o se dirige al limbo, o desciende al infierno, ¿verdad? O que espera la reencarnación, según lo que determina cada religión. Tampoco es el principio de la conciencia y la razón. Toda esta conceptualización que se ha hecho del alma es solo la influencia del pensamiento griego, que no refleja la verdad. Entonces, mi hermana, el Salmo 146:4 dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Entonces, ese cuerpo, una vez que es abandonado por el espíritu de vida, o sea, muere, volverá a la tierra y no tendrá más conciencia, es decir, no podrá percibir o comprender lo que ocurre, no tendrá más sensaciones y sus pensamientos hasta ese momento van a cesar. Ahora, vamos a revisar otras definiciones que existen de alma porque son muy importantes de conocer. El diccionario Chávez nos aporta dos traducciones adicionales de esta palabra, de la palabra nefesh, que es garganta y cuello. Y encontramos algunos ejemplos en la palabra de estas palabras, pero solamente vamos a tomar el ejemplo del Salmo 105:18, que dice, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. En este versículo se hace alusión a José, antes de que Potifar lo liberara y lo nombrara señor de su casa. La palabra que fue traducida como persona debería en realidad interpretarse como cuello. Es una forma de decir que a una persona corre peligro o que le pueden hacer daño o incluso matarlo. Nosotras mismas, mis hermanas, acostumbramos a decir, le van a dar cuello, ¿verdad? Bien, pues entonces vamos a examinar la razón por la cual se consideran estas traducciones. Vamos a revisar la anatomía de la cabeza y cuello. En este corte longitudinal
tenemos estas estructuras, que todas son muy importantes, ¿verdad? Para el funcionamiento de nuestro cuerpo. En primer lugar, tenemos la cavidad nasal y la cavidad bucal, que se encuentran conectadas por detrás, ¿verdad? Con la faringe y con el esófago. Es una vía de paso para el aire, alimento y líquidos que van desde tu nariz y boca y que van a llegar a tus pulmones y a tu estómago. Ahí se encuentra una estructura pequeñita llamada úvula, que conocemos todas como la campanilla, que durante la deglución se va a elevar y va a permitir el paso de los alimentos y de los líquidos, para que el bocado, ¿verdad?, vaya lo más atrás posible, evitando que entren en las vías respiratorias al tragar. Encontramos también a la epiglotis, que su función es la de cerrar la laringe durante la deglución, ¿verdad? Para prevenir de esta manera el paso de comida y líquido a los pulmones y evitando así, ¿verdad? Un atragantamiento. Esta es la causa, mis hermanas, por la que no podemos ni debemos tratar de hablar y respirar mientras deglutimos. Una vez que el alimento pasó por aquí, sigue su libre camino hacia el esófago y así continúa, la verdad, hacia el estómago. Y seguirá su proceso y es parte fundamental, ¿verdad?, para que podamos vivir por la energía, ¿verdad?, y todos los nutrientes que nos va a aportar. Ahora, vamos a revisar cuál es la función de la laringe, que también se encuentra en el cuello o la garganta. La primera es que la laringe funciona como un conducto de aire hacia los pulmones. Y gracias a esta estructura es que podemos tener vida, mi hermana. ¿Saben ustedes cuánto tiempo podemos vivir sin probar alimento? Evidentemente eso va a depender del estado de salud de la persona, ¿verdad? Y de su peso corporal, debido a que las reservas de grasa pueden ser de mucha utilidad en una situación donde no hay con qué alimentarse. Pero algunos estudios confirman que una persona sana puede llegar a vivir sin alimento aproximadamente entre 4 y 6 semanas. Sin embargo, el cuerpo puede vivir solo de 3 a 5 días sin beber agua, mi hermana. Pero lo más importante, ¿cuánto tiempo puede vivir un ser humano sin oxígeno? Esta condición, mis hermanas, también depende del estado de salud de la persona, pero se estima que en una persona sana puede vivir de 4 a 10 minutos sin oxígeno, pero el cuerpo puede empezar a presentar daños irreversibles en el cerebro a partir de los 4 minutos. Entonces, la respiración es la fuente principal de vida de nuestro cuerpo. Bien, entonces, pero además, mis hermanas, las estructuras que se encuentran presentes en la laringe y que están directamente involucradas en el paso del aire a los pulmones son dos, son muy importantes. La primera ya la mencionamos, la epiglotis, de la que ya dijimos, ¿verdad? ¿Cuál es su función? De abrir y cerrar. Según el paso del alimento se cierra, el paso del aire se abre. Y entonces va a permitir que el aire llegue directamente a tus pulmones. La verdad es una maravillosa función. La segunda estructura son las cuerdas vocales, que son el segundo filtro que existe para que solo el aire llegue a los bronquios y a los pulmones. ¿Te das cuenta de que en el cuello se encuentran las principales estructuras de las que depende nuestra vida? Si por alguna razón se le causa daño a la laringe de forma accidental, o hay algún atragantamiento o una broncoaspiración, se obstruye la vía aérea. Y en ese momento, el corte en el suministro de oxígeno para cualquier nefesh provocará la muerte. Notamos, mis hermanas, lo dedicado y sensible e importante que es el cuello y garganta para conservarnos a nosotras respirando, para conservarnos la vida. Dicho sea de paso, mi querida hermana, en un atragantamiento o en una broncoaspiración, ¿tenemos el conocimiento necesario de lo que debemos hacer para ayudar a salvar una vida? ¿Conocemos las maniobras de compresiones abdominales que existen? Bueno, por su importancia, es entonces una materia de estudio que quizá podamos desarrollar en este grupo. Vamos a hacer un ejercicio breve. Les voy a pedir a todas que toquen su cuello, que con sus deditos pongan su mano aquí, en el cuello, o así. Vamos a tragar saliva. ¿Sienten el movimiento? ¿Tienen idea de cuántas estructuras intervienen para que pueda realizarse este simple acto? Bueno, yo les voy a decir unas cuantas.
Principalmente, primeramente las glándulas salivales, ¿verdad? Que son las que produjeron saliva. La lengua, que va a echar para atrás la saliva. La úvula, que se tuvo que levantar. La epiglotis, que se tuvo que cerrar. Y la faringe, donde va a pasar la saliva. Más todos los músculos involucrados del cuello. Y de la boca. Entonces, mi hermana, otro ejercicio. Vuelve a poner tu manita aquí. Ahora respira. ¿Sientes el paso del aire? No, ¿verdad? Es algo prácticamente imperceptible, pero de eso, mi hermana, depende tu vida. Ahora, vamos a hablar brevemente acerca de las cuerdas vocales. En este corte transversal de la laringe encontramos a las cuerdas vocales. Esta pequeña estructura tiene dos funciones esenciales. La primera es la de proteger la vía aérea para el libre paso del aire durante la respiración. Y la segunda es emitir sonidos, es decir, producir tu voz. Es la principal fuente de comunicación, mi hermana, con la que contamos y a la que descuidamos con mayor facilidad. Dice la palabra en Mateo 12, 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Una llamada de atención para tener cuidado cómo usamos este órgano. Seamos prudentes, mis hermanas, al hablar, porque podríamos estar poniendo nuestra vida en peligro. Entonces, ¿por qué al alma se le da esa traducción de cuello y garganta? Porque es el lugar donde se encuentran los órganos más importantes e indispensables para respirar y tener vida. La comida, la bebida y el aire son indispensables para la vida. Mientras están fuera de mi cuerpo, los puedo ver, los puedo oler, los puedo tocar, me puedo deleitar, ¿verdad? Todos los sentidos con ellos. Pero si no pasan por mi garganta, de nada me sirve que tengan una apariencia hermosa. Que huelan rico, o sean antojables, o que me refresquen, ¿verdad? Cuando lo necesito. Necesito pasarlos por mi garganta para que cumplan su cometido. Bien, pues ahora vamos a hablar del espíritu de vida. Bien, pues vamos a definir primeramente qué es el Nishmat Ruach Hayim. El Nishmat Ruach Hayim es el aliento de Dios que da espíritu de vida e inteligencia a un alma. El Nishmat Ruach Hayim, mis hermanas, es necesario para que un cuerpo llegue a ser una Nefesh Hayah. Necesitamos forzosamente, ¿verdad? Ese aliento de espíritu de vida, ¿verdad? O Neshama, ¿verdad? Para poderlo lograr. Pero también con el espíritu de vida entra en acción el intelecto, que es nuestra inteligencia, nuestra capacidad para comprender, para razonar, para discernir, para entender y conocer nuestro entorno. Y por supuesto, a nuestro Creador. Volvamos a Génesis 2:7 para entenderlo. Entonces, Adonai Elohim formó Yitzer, al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La creación del hombre fue diferente a la de los animales, ¿verdad? Pues en Génesis 1:26, ¿verdad? Nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para señorear sobre todos los animales. Mi hermana, desde ese momento el Padre le había dado ya la autoridad al hombre sobre todos los animales que había creado. Es decir, desde ese momento ya su estatus era superior al de los animales. Y aquí en Génesis 2:7 dijo que al hombre le daría forma, que es la palabra yatzar, que curiosamente, mi hermana, se traduce también como alfarero. Y le dio forma con el polvo de la tierra, ¿verdad? De la Adamá, esa tierra tan especial. ¿Por qué el Padre, mi hermana, tendría esa atención, esa consideración tan especial con el hombre, de darle forma a él mismo? Vamos a revisar cuál es la mayor diferencia entre el hombre y los animales. En esta imagen podemos ver el cerebro de diferentes animales, ¿verdad? Por ejemplo, de los humanos, de un chimpancé, de un mandril, el oso, el león, el perro,
la jirafa, el gato, la cabra y el ratón. Como puedes observar, hay de todos tamaños y de todos tipos, pero eso no es lo más importante. Donde radica la diferencia entre el cerebro humano y animal es en la capacidad cognitiva, o sea, el grado de conocimiento que puede desarrollar, ¿verdad? Y la complejidad estructural. Es decir, cómo lo conformó el Señor, ¿verdad? Ya que los humanos tienen una corteza cerebral más grande, mi hermana, y compleja, con un mayor número de neuronas. Se calcula que un cerebro humano tiene 16.000 millones de neuronas interconectadas entre sí. Esto nos permite desarrollar habilidades superiores, ¿verdad? Como lo es el lenguaje, el razonamiento abstracto, la autoconciencia, la planeación a largo plazo. Podemos desarrollar sistemas de memoria superiores, tenemos mayor capacidad de aprendizaje, tenemos imaginación, podemos realizar actividades creativas también, sabemos establecer relaciones sociales complejas, ¿verdad? Como por ejemplo desarrollar culturas, ¿verdad? Y transmitirlas de generación en generación. En cambio, mi hermana, los animales tienen menos neuronas, no importa, ¿verdad? Que el cerebro de una gran bestia, como por ejemplo una ballena o un elefante o un hipopótamo, sea de mayor tamaño que el nuestro. Ningún animal existente en este mundo tiene la cantidad de neuronas que nosotros tenemos en él. Y por ende, tienen menos conexiones neuronales y sus habilidades están orientadas a la supervivencia, como por ejemplo buscar alimento, como la actividad reproductiva, como la detección de depredadores, ¿verdad? Debido a que ellos tienen un sentido del olfato mucho más desarrollado que el hombre. En resumen, mi hermana, la principal diferencia radica en la capacidad del hombre, que es mayor para procesar y organizar la información, que le permite un nivel mucho más complejo de conocimiento y abstracción superior a la de los animales. ¿Qué quiero decir, mi hermana, con todo esto? Bien, pues en nuestro cerebro se encuentra esta estructura llamada corteza prefrontal. Y es la parte que hace la diferencia entre un hombre y un animal, ya que en nosotros es considerablemente de tamaño más grande. Pero debemos destacar sus funciones, mi hermano, porque desde ahí ejercemos la toma de decisiones. Nos permite evaluar todas las opciones, ¿verdad? Y seleccionar el mejor curso de acción, ya que evalúa las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Tenemos también la planeación, que nos permite organizar y dar secuencia a las acciones, ¿verdad? Para que podamos alcanzar objetivos. La memoria de trabajo es ahí donde almacenamos temporalmente información relevante para la tarea que estamos realizando. La regulación emocional, mi hermana, controla las respuestas emocionales, inhibiendo reacciones impulsivas, ¿verdad? Y adapta la respuesta emocional a las diferentes situaciones, ¿verdad? Para que ni exageremos ni nos quedemos cortas. Permite también resistir impulsos y tentaciones, evitando comportamientos perjudiciales para nosotras. Aquí, mi hermana, radica la capacidad del pensamiento abstracto. ¿Qué es eso? Bien, pues es la parte de nuestro cerebro que nos permite percibir y entrar en relación, escuchar y mantener una libre comunicación con nuestro creador. Y toda esta maravillosa capacidad que tiene la corteza prefrontal en los humanos no está presente en los animales. Esa es la gran diferencia que tenemos los hombres con el resto de los seres que también tienen espíritu de vida. Pero mi hermana, ¿para qué crees tú que el Señor se tomaría este trabajo de diseñar en el hombre, ¿verdad? Diseñar al hombre, ¿verdad? Con tanto y tanto cuidado y tanto esmero, ¿verdad? Esta parte, justamente esta parte del cerebro que nos hace únicos. Únicos y en toda la creación, ¿verdad? Que existe en este mundo. ¿Por qué y para qué tenemos estas capacidades? Ya ahorita acabo de mencionar una, ¿verdad? Para tener un canal de comunicación permanente con él. Pero ¿qué más hay aquí, mi hermana? Bien, pues dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado. Mis hermanas, esta es la razón por la que el Padre se ha tomado tanto trabajo en formar a su creación más preciada. Considera lo siguiente. El Señor nos creó a través de la palabra, ¿verdad?
cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nos formó con todo, ¿verdad? Amor y cuidado con la Adama, ¿verdad? Con la dama de la tierra y dispuso dentro de nosotros un cerebro capaz de percibir lo espiritual, ¿verdad? Para poder relacionarse con nosotros. Y finalmente nos hizo seres vivientes dándonos de su espíritu de vida, ¿verdad? Que se encuentra albergado, mi hermana, justo aquí, en la corteza prefrontal, para que a través de él pudiéramos hacer esa relación efectiva. ¿No te parece maravilloso, sorprendente, impresionante, extraordinario, único? Bueno, todo esto, mi hermana, es con el fin de darnos la oportunidad de tener vida eterna y poder algún día habitar con Él en la eternidad. Después de saber esto, mi querida hermana, ¿no te parece que el amor de nuestro Creador es verdaderamente inmenso? Dice Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Te das cuenta que el Señor cumplió con los 3 niveles de creación en nosotros? Nos creó vara, ¿verdad? Con la palabra. Crear, mi hermana, de la nada es algo exclusivo que solo le pertenece a nuestro Dios. Él solo puede hacer eso. Nos formó Yatzar. To tomó de la dama que ya existía en la tierra y nos dio forma, ¿verdad? Teniendo tanto cuidado en darle el tamaño exacto a nuestro cerebro, poniendo la cantidad precisa de neuronas en él para cumplir con la función más importante, ¿sí? Lo que le da sentido y propósito a esta vida, mi hermana, que es conocerlo a él. Y nos hizo asa, nos completó dándonos de su espíritu de vida. Pero aún él, mi hermana, completará su obra maravillosa en nosotras, con el objeto de ser llamados de su nombre cuando los tiempos finales, cuando los tiempos de recolección lleguen. A mi querida hermana, no deja de verdad de sorprenderme tanto y tanto amor de mi Padre. Quisiera que repares que todo ser humano que ha pisado este planeta, que ha tenido el mismo potencial, ¿verdad? Porque hemos sido hechos de la misma manera todos. Pero ¿qué hace, mi hermana, la diferencia? Porque algunos vienen al Señor y otros ignoran por completo el llamado. Bien, pues dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo ser que ha pisado la tierra y todos los que llegarán a hacerlo han tenido y tendrán esta lucha, mis hermanas. Es más, nosotras mismas las tenemos. Entonces, si sabemos esto, también sabemos que necesitamos estar en conexión directa con Dios a través de su Espíritu para saber cómo dirigirnos en la vida. Pero debemos hacer una clara distinción, porque damos por hecho, ¿verdad?, que al contar con el Espíritu de vida de Dios, ya tenemos implícito a su Espíritu de santidad. Y no es así. Te voy a dar unos ejemplos, mi hermana, de personajes que a través de la historia no comprendieron esta verdad y utilizaron la inteligencia para su provecho y no para el fin con el que se nos dio. Y me voy a permitir leer solamente 2 citas, ¿verdad? Donde expresan cuál es su opinión acerca de Dios. Epicuro, el filósofo griego, dijo: ¿es que Dios quiere prevenir la maldad, pero no es capaz? Entonces, no es omnipotente. ¿Es capaz, pero no desea hacerlo? Entonces es malévolo. ¿Es capaz y desea hacerlo? Entonces, ¿por qué sigue surgiendo la maldad? ¿Es que no es capaz ni desea hacerlo? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Stephen Hawking, mi hermana, un físico, astrofísico contemporáneo del Reino Unido, dijo: lo que he hecho es mostrar que es posible que la forma en que comenzó el universo esté determinada por las leyes de la ciencia.
En este caso, no sería necesario apelar a Dios para entender cómo comenzó el universo. Esto no prueba que no exista Dios, sino solamente que Dios no es necesario. Tristemente, mi hermana, este célebre personaje murió en las condiciones que todas conocemos, ¿verdad? Y a pesar de su inteligencia, nunca comprendió quién es el que dicta las leyes de la ciencia y de toda la creación. Ay, perdón. Ustedes pueden investigar, mis hermanas, a cada uno de ellos, pero todas estas frases solo muestran una profunda ignorancia de quién realmente es Dios. Son personas que a pesar de tanto estudio no lograron comprender la grandeza de nuestro Padre. Al contrario, encontraron razones para no hacerlo, apoyados solamente en sus vanos razonamientos. Entonces, mis hermanas, esto nos prueba lo valiosa y poderosa que es esa facultad de la inteligencia para conectarnos o desconectarnos por completo de nuestro amado Padre a través del Espíritu. Proverbios 18 dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Necesitamos ser sabias para no caer de llenos en la muerte segunda. Proverbios 8:14 dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Dios mismo es la inteligencia, mis hermanos. Entonces, después de saber esto, espero de verdad en el Señor que todas podamos pensar, actuar, amar, relacionarnos, comunicarnos con inteligencia. Pero la inteligencia que viene de Él. Conociendo la información que hemos hablado hasta aquí, mi hermana, a partir de ahora les invito a que todas sus acciones y respuestas sean filtradas a través del Espíritu. Y respondiendo, mi hermana, por favor, con inteligencia. ¿Puedes ver la manera de lograr ser sabia? Bien, pues anhelemos durante lo que nos reste de vida, mis hermanas, adquirir la sabiduría y la inteligencia que viene de Dios. Proverbios 15:2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Lo más importante es que comprendamos la importancia de no actuar como necias o ignorantes, ya que ahora sabemos que una de las funciones primordiales del Espíritu de vida del Señor en nosotras es guiarnos hacia la sabiduría. Y al no hacerlo, estamos rechazando lo más sublime y elevado que Dios ha depositado en nosotras. Bien, pues ahora hablemos acerca del Espíritu de Santidad, del Ruach HaKodesh. Bien, pues Kodesh es una derivación de la palabra Kadosh, que quiere decir sagrado, Dios, consagrado, dedicado, santo, que a su vez viene de la palabra raíz Kadash, que quiere decir limpio, apartar, celebrar, consagrar, dedicar, etcétera, etcétera. Bien, pues mis hermanas, entonces, según lo que leemos, ser santos es ser apartados, consagrados, dedicados a realizar las tareas que el Padre Eterno nos asigna a todo aquel que desea ser llamado su hijo. Antes de entrar de lleno en este tema, mi hermana, quizá te estés preguntando, ¿pero en qué momento hacemos la conexión con el Espíritu de Santidad de Dios? ¿Verdad? Bueno, pues dice Isaías 57:15, porque así, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y el Salmo 34:8 dice, cercano está Adonai a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando caemos rendidas, mis hermanas, ante Él, reconociendo que Él es Dios y el único que puede librarnos de todo mal, suplicamos, mis hermanas, por su salvación a través de Yeshua, quien murió por nosotras, ¿verdad? Dando su vida, su sangre, ¿verdad?
para nuestro rescate. El que conoce las intenciones de nuestro corazón enviará su espíritu de santidad para que comience la obra en nosotras. Dicho esto, mis hermanas, veamos que nos dice Primera de Corintios 6:9. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, tenemos que, al ver las cosas que ha hecho el Señor a nuestro favor, como dar su vida por nosotras, ¿verdad? Y poner a su espíritu de santidad dentro de nosotras para que podamos tener comunión con Él, nos damos cuenta, mis hermanas, ¿verdad? Que desde nuestra creación todo ha estado orientado a convertirnos en el templo del espíritu de santidad de Dios. Pero ¿qué es necesario hacer para poder lograrlo? Bueno, pues en primer lugar debes creer en Yeshua, ¿verdad? Y comprometerte con Él para andar en su camino. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Primera de Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. En primera instancia, mi hermana, a través de la inteligencia que Él nos dio, debemos cumplir con el principal objetivo, que es conocerlo y reconocerlo como nuestro Dios, como nuestro Elohim, como lo que es, ¿verdad? Lo más grande y exaltado y el mayor amor al que aspiramos volver algún día. Te pregunto, mi hermana, ¿cómo le vamos a dar a la inteligencia la función correcta para cumplir, ¿verdad? A cabalidad con la misión que ya sabemos que tenemos que realizar en este mundo? Bien, pues en primer lugar, Levítico 10:10 y 11 dice lo siguiente: para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Adonai les ha dicho por medio de Moisés. La inteligencia se nos dio con este propósito. El contexto de este versículo es cuando el Señor le estaba diciendo a Aarón que ni él ni sus hijos bebieran vino ni sidra cuando entraran al tabernáculo de reunión, para que no murieran y pudieran discernir entre lo santo y lo profano. Es decir, que cuando se trata de las cosas más importantes de la vida, que son las cosas del Señor, debemos estar sobrios, conscientes, para comprender con claridad y hacer todo de manera inteligente. Si tenemos que discernir, mi hermana, entre lo bueno y lo malo, no podemos actuar en un estado alterado. Y esto aplica para el vino, para la sidra, para cualquier droga, ¿verdad? Para cualquier medicamento que altere nuestro estado de conciencia. Pero también aplica para la ira, para la depresión, para el estrés, ¿verdad? O un estado de confusión extrema. Porque en estas condiciones la inteligencia no desempeña su papel correctamente. Entonces, primeramente, utilizarla para el discernimiento de lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, como bien dice este versículo. Pero también para conocer los estatutos, es decir, los mandamientos que nuestro Señor nos ha dejado en su palabra. Porque nuestro comportamiento y nuestras reacciones deben hablar por nosotras mismas, deben mostrar el fruto del Espíritu. Salmo 119, 104 y 105 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Debemos ejercitar la inteligencia, mi hermana, ponerla en práctica, obedeciendo los mandamientos y apartándonos de todo lo que enemigo ha normalizado, ¿verdad? Como bueno, pero que sabemos precisamente por la inteligencia que no lo es. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No nos apartemos de la palabra de Dios, ni de día ni de noche. Meditemos en ella y así conoceremos más íntimamente a nuestro Señor y podremos mejorar nuestra relación con él. Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado
son espíritu y son vida. Estudia la palabra. No solo te quedes en el primer paso, ¿verdad? Que es el literal. Ve más y más y más profundo. Ujú. Es decir, léela, mi hermana, con determinación, sí, pero también con detenimiento, ¿sí? Pon atención, pon mucho cuidado, reflexiona inteligentemente en ella, hasta que encuentres la idea medular, ¿sí? La intención con la que se escribió tal o cual pasaje que estés estudiando, porque todo lo que en ella está escrito tiene un propósito mayor, ¿sí? Además de contarte la historia de uno u otro personaje, te está capacitando para darte a conocer la lección de vida, que tiene el potencial, mi hermana, de abreviarte el camino, para que no caigas en los mismos errores que ellos cayeron. Pero también te está dando las herramientas necesarias para luchar contra esos principados y esas potestades y gobernadores de las tinieblas de los que ya hablamos, ¿verdad? Y de esa manera podamos vencer el pecado. En este grupo tenemos una gran cantidad de métodos de estudio de la palabra. Solo es cuestión de escuchar las clases, ¿verdad? Y tomar acción. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Mi hermana, ¿no te parece maravilloso que el Padre en su infinita bondad y gracias a su omnisciencia nos dé este maravilloso regalo que es su Espíritu de Santidad para hacer su templo? Hechos 5:3 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Sabes en qué momento tienes claro que el Espíritu de Santidad de Dios está en ti? Bueno, pues cuando la revelación de la palabra, mi hermana, empieza a estar precisamente aquí, delante de ti. Cuando comienza a entrar en tu mente y en tu corazón el discernimiento y la claridad. Y la manera de demostrar ante los demás que en ti habita el Espíritu de Dios es cuando sea cual sea la condición que estás viviendo, tú te centras en obedecer la palabra y vas a actuar en consecuencia. Juan 3:5 dice, respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nacimiento de arriba, del que ya hablamos en la clase previa, ¿verdad? De doctrina, es un componente indispensable para saber que estamos caminando en el espíritu de santidad. Ezequiel 36:27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y es así, mi querida hermana, como el espíritu de santidad de Dios nos mantendrá en el camino, dando batalla al pecado. Pero además, de esta manera, mis hermanas, nos está dando su palabra en nuestra mente y se está escribiendo en nuestro corazón. Dice Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y solo hasta entonces, mis hermanas, vamos a poder ser llamadas bendecidas, dichosas, felices, bienaventuradas, por haber hallado la sabiduría a través del Espíritu de Santidad de Dios, con el ejercicio consciente de la inteligencia. Pero además, con todo este proceso que hemos hablado hasta aquí, ¿qué nos dice Primera de Corintios 2:6? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mi querida hermana, todo lo que hemos hablado hasta aquí es la manera de decir que Dios ha puesto su mente en nuestra mente. Es decir, que tenemos la mente de Cristo. Cuando todo lo que he mencionado ya, ¿verdad? Es parte de tu día a día, eso es lo que estás logrando en ti, por voluntad de Dios y para su gloria. Ahora bien, una reflexión, mis hermanas. Nos damos cuenta que desde el momento que el espíritu de vida entra en nosotros, potencialmente podemos tener fe y creer en Yeshua. Bueno, pues entonces,
tomemos acción, ¿verdad? Tengamos compromiso firme y obediencia absoluta por sobre todas las cosas. Y así estaremos en camino. ¿Hacia dónde crees, mi hermana? ¿Hacia dónde crees que nos lleva todo esto? Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Adonai vuestro Dios. Entonces, este trabajo en nosotras mismas es con el fin de poder cumplir con esta orden que nuestro Creador nos dio. Este es el objetivo supremo de la vida. Ser santos porque Dios es santo, porque es la única forma de estar en su presencia. No podemos presentarnos delante de Él sin cumplir con los requisitos de pureza e integridad que la santidad nos proporciona, hermanas. Primera de Corintios 15, 45 y 46 nos dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces, mis hermanas, dice este versículo, que Adán fue alma viviente. Y ciertamente eso somos. Todos tenemos un cuerpo animal, es decir, hechos de polvo de esta tierra, ¿verdad? Que gracias al espíritu de vida puede ser un alma viviente. Pero el postrer Adán, nuestro Yeshua, ¿verdad? Es el espíritu vivificante. ¿Logras ver el panorama completo, mi hermana? Cómo el Padre nos dio todas las herramientas para que paso a paso podamos llegar a tener la mente de Cristo, la cual es el espíritu vivificante. Dicho de otra manera, mi hermana, la mente de Dios en nuestra mente. Y ese espíritu vivificante es el que se encarga de darnos la vida eterna. Entonces, ahora tenemos ya todos los elementos para poder definir, mi hermana, lo que hace el Ruach, el espíritu en nosotras. Es el espíritu de vida que da Dios al nacer que nos permite establecer una relación con su espíritu de santidad para conocerlo, amarlo, honrarlo y obedecerlo. A través de él y a través de él alcanzar la santidad que nos brindará la salvación. Amén, mis hermanas. Bien, pues ahora vamos a ver cuál es el destino del alma y del espíritu. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo lo que nos conforma es materia, que eventualmente regresará al estado inicial. Pero lo que va a perdurar por la eternidad es el espíritu, ¿verdad? Y es en lo que no se ve justamente. Entonces, mi hermana, es ahí donde debe estar nuestro enfoque, durante toda la vida. Sabemos que el espíritu no morará para siempre en nosotras. Romanos 6:23 dice lo siguiente. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para los que no comprendieron el propósito de la vida, ese es su destino. Pero para los que estamos en el camino del Señor y nos estamos esforzando en obedecer y cumplir con su palabra, si tenemos que morir antes de que Yeshua regrese, sabemos, mi hermana, que no quedaremos, ¿verdad? Como espectros vagando por el mundo, sino que descansaremos hasta su segunda venida. Job 17:13 dice, a la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Este es el lugar del cuerpo cuando el espíritu de vida ha salido de él. Y será el lugar en el que se encontrará, ¿verdad? Cada ser que haya existido en este planeta, ¿verdad? Como lo dijo el Padre en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cumpliremos con esto también, ¿verdad? Nuestra nefesh regresará al polvo del que fuimos tomados. Pero vamos a revisar qué es
el Seol, mis hermanas. En hebreo es la palabra Sheol, que nos dice que es el Hades o el mundo de los muertos, y es el descanso final de los humanos, la tumba o la sepultura. Este es el destino, ¿verdad? Para todas las almas que mueren. Entonces, tenemos que el ciclo de una nefesh, de nuestra nefesh, ¿verdad? Es que según Génesis 2:7, cuando el Padre nos crea con el polvo y nos da aliento de vida, nos va a hacer seres vivientes. Pero, según nos dice Génesis 3:19, bien, cuando nos abandone el aliento de vida, entonces vamos a regresar al polvo. Eclesiastés 12:7 nos dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y finalmente el espíritu va a volver a nuestro creador. Con seguridad te estarás preguntando, o eso al menos creo yo, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces con el espíritu de los animales? ¿Por qué tienen espíritu, verdad? Bueno, Eclesiastés 3:21 nos dice: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Y es así como el destino final de un animal es volver a la tierra. Génesis 25:8 dice: y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Exhalar el espíritu, mis hermanas, es la palabra Gabá, lo que significa dejar de ser, ¿verdad? Lo que ocurre en el momento de nuestra última exhalación. Es ahí cuando el espíritu abandona nuestro cuerpo. Y en ese instante se dice que morimos. El espíritu sale del cuerpo por la misma vía por la que entró, es decir, por la vía aérea. Y dicen por ahí, ¿verdad?, que perdemos 21 gramos de peso cuando eso sucede. No sé si lo has escuchado y no sabemos si es la verdad. Entonces, es fundamental que todo lo que encontramos en redes sociales, donde captan a un alma desprendiéndose del cuerpo, ¿verdad? O seres espirituales que se manifiestan de alguna manera en el momento de la muerte, quiero aclararles, mis hermanas, que o son montajes o son espíritus de las tinieblas que habitan en el cuerpo de esa persona que murió y que van a emerger para buscar otro cuerpo vivo que los reciba. Estos espíritus no tienen ninguna relación con el Espíritu de Dios, sino con el príncipe de las tinieblas. Pero bueno, mis hermanas, a pesar de exhalar el espíritu, hay esperanza. Daniel 12:7 dice, perdón, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Para nosotros hay aún esperanza. ¿Ya has creído en Yeshua, mi hermana? ¿Y le has entregado tu vida? ¿O aún estás esperando ver, verdad, algún suceso extremo, extraordinario, verdad, en el mundo para rendirte a él? Juan 11:25 dice, le dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Y tú, mi hermana, lo crees? ¿Estás comprometida con el Señor para realizar todas y cada una de las tareas que tenemos por delante para que el día en que estés en la presencia de nuestro Creador no seas avergonzada? Hemos ya considerado que los tiempos finales están próximos, ¿sí? Y que no hay tiempo, ¿verdad?, para posponer nuestras obligaciones. O aún estamos esperando que alguien más nos diga lo que tenemos que hacer. Tenemos un canal de comunicación con el Señor donde escuchamos y obedecemos lo que Él nos dice, o seguimos haciendo de oídos sordos, mis hermanas, porque nos encontramos demasiado cómodas en este mundo. Bueno, pues sea cual sea la situación, deseo que el Señor abra tu corazón, tu inteligencia, y te dé entendimiento, y que ponga en ti la urgencia de establecer una relación sincera y profunda e íntima con nuestro Salvador Yeshua, por medio de su Santo Espíritu.
Trabajemos horas extras, mis hermanas, en conocer, estudiar y obedecer las instrucciones de nuestro Creador. Estrechemos el vínculo con el Espíritu de Santidad para que cuando venga nuestro Salvador, ¿verdad? En la gloria de Dios, en el que creemos fielmente, nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y Él encuentre un pueblo dispuesto, santo y puro, esperándolo para vivir por la eternidad en su compañía. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias, mis hermanas, por su atención. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias a ti, Rocío. Gracias al Padre por esta enseñanza y esta reflexión tan grande, que creo que lo que nos debe llevar a considerar es la humildad y reconocer lo pequeños que somos y lo grande que es Él y lo maravilloso. Y pues gracias al Padre por eso. Pues la que guste hacer alguna pregunta, tenga alguna duda o comentario, puede abrir su micrófono, levantar su manita electrónica para ir tomando turnos y poder hacer las preguntas que correspondan, que necesite. Gracias. Sí, Edith, adelante. Gracias. Ya que nadie se anima, va el examen. No, la verdad que ha sido un tema que sí es revelador. A ver, nada más así, con su manita en la imagen, digan para quién fue algo revelador o que dijeron, ay, esto yo no lo sabía y hoy me he enterado y me quedé anonadada. Y creo que el asunto está en que eso del espíritu de los animales, ¿verdad? Eso de decir que los animales también tienen espíritu, lo dice la escritura. Y yo creo que esto no lo podríamos observar también si no fuera por el hebreo, pero, el versículo que nos mostró Rocío ahí en Eclesiastés y en Salmos lo deja muy claro, ¿no? Y también, bueno, en Génesis 2, 7, cuando habla del diluvio, ya está allí, pero no se nota mucho. Pero en Eclesiastés está muy claro. Y en el Salmo, ¿no? El espíritu de los animales queda en la tierra. ¿Verdad? Entonces, ¿tienen o no tienen espíritu los animales? Y ahí está. Pero lo más fabuloso, ¿no? El ver cómo, y a mí se me erizó la piel el pensar cómo cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó a su imagen, a semejanza, y todo ese detalle de las neuronas y esto del cuello y de la anatomía que tenemos y que no somos conscientes tanto de nuestra vida que está aquí, ¿no? En este cachito. Es una maravilla lo que el Señor hace y sobre todo a dónde nos quiere conducir a su santidad, a estar en plena comunión con Él en su reino eterno. ¿Quién tiene ese privilegio? Los llamados de su nombre. Gloria al Señor. Gracias. Amén, amén. Gracias, Edith. Gracias por esta reflexión. Lorena Vizcarras, tenías la mano levantada, no sé si gustas participar, y luego Lilia Zúñiga. Y Ah, bueno, nada más una pequeña reflexión que se me vino cuando la hermana Rocío, pues sí, pues nos estaba hablando, en realidad fue una excelente clase, wow, de la corteza prefrontal, que es la que nos permite tomar las decisiones, para la que nos permite tener la relación con nuestro amado Dios. O sea, que es tan diferente de los animales, el que dice que los animales no la tienen, y se me vino a la mente, entonces ahí perfectamente está dando la razón del por qué están tan equivocadas esas religiones que dicen que una, descendemos del mono, y dos, que si te mueres, reencarnas en animales. O sea, estaría dando que a más que la prehistoria, no puede ser. O sea, ahí está el punto, ¿no? El punto exacto diciendo, es mentira, porque nos hizo tan perfectos para que pudiéramos tener una comunión como para retroceder.
su creación, ¿no? Entonces, no, no, qué bárbaro, sí, me, me, me llenó, me llenó. Perdón que interrumpa. Lo que pasa, Milore, es que si te das cuenta, todo el mundo está inmiscuido y creyendo en el pensamiento, en lo que se pensó, ¿no? Pensaron los griegos, cómo definieron ellos lo que es, ¿no? Un alma. Y de ahí parte toda la equivocación, ¿no? Durante siglos, y eso es lo único que se ha replicado, ¿no? Error tras error, tras error, tras error. Y ahora que descubrimos estas maravillas, dijo, perdón, yo estuve muy emocionada, pero de verdad así tengo todo el día porque no puedo creer tanta belleza de mi padre, ¿no? Pero bueno, es una realidad. Entonces, definitivamente hay que rascar hasta lo más profundo en la palabra del Señor para poder encontrar estos tesoros, porque lo son verdaderamente los tesoros de la palabra. ¿Mm? Perdón. Amén. Amén. Gracias, Rocío. Gracias, Lorena. Continuamos con una siguiente pregunta para pasar después al tiempo de cerrar el estudio y continuar con las preguntas. Después, adelante, Lilia. Buenas tardes a todas, buenas noches. Yo solamente le quiero dar gracias a Dios primeramente por este grupo, que cada vez que estamos estudiando me quedo maravillada de cómo las asignaciones, ¿no? Las personas que toman estos talleres, como dicen ahí mi hermana Edith, la que hace la investigación es la que aprende más y es que es maravilloso ver cómo la palabra de Dios se conecta con tanta creación. Dice el Salmo 139:14. Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien, pero me llama tanto la atención en el idioma inglés que dice así, te exalto porque fui hecha, dice ahí, maravillosamente y temerosamente. O sea que fearfully quiere decir, por ejemplo, que las personas, aunque digan que fuimos hechas, que del Big Bang, de toda esa evolución, les digo, no es nada posible porque somos tan exactas y tan precisas en lo que Dios hizo, que lo hizo todo maravillosamente. Y ahorita que la hermana Rocío le estaba poniendo, yo digo, ay Dios mío, pero en verdad que si conectamos todo. Por ejemplo, cuando dijo lo de la capacidad cognitiva y la corteza prefrontal, donde dice también Dios, y estas palabras las pondrás, ¿verdad? Meditarás en ellas y las pondrás en tu mente, las pondrás en tus manos. Yo digo, para eso es que Dios nos hizo, que no se nos olvide de quién somos hecha y cómo es que fuimos creadas. Estaba viendo lo que era ¿cómo le llaman? Un calamarcito de mar. Le dicen, son como unos puercoespín chiquitos que están en el mar. Me llamó la atención y Erizos. erizos de mar. Y luego estaba mirando que para cuál era su función y me metí. Y dicen que esos erizos van y se comen las algas para dejar limpias esas rocas donde se van a poner los corales. Y yo, Dios mío, pero es que hiciste todo tan perfecto. Tu creación es maravillosa. Pues yo nada más para agradecerle a Dios y agradecerle a Dios por este grupo. En verdad que cada vez que escucho una predicación, una enseñanza, siempre me quedo maravillada de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Gracias, gracias. Amén. Gracias también, Lilia, por ese comentario y esa reflexión tan valiosa. Gracias, Padre. Pues, hermanas, vamos a continuar con la oración de despedida y después continuamos con las preguntas. No nos vamos todavía. Entonces, pues, le pedimos a la hermana Araceli Maldonado que nos pueda hacer favor de hacer la oración de despedida. Gracias, Araceli. Adelante. Pues muchas gracias, Padre, por este, pues este estudio que nos has mostrado. Gracias porque tu palabra no regresa vacía. Gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy a través de la hermanita. Agradecemos por la vida de las personas que participaron, Señor, en el programa, en este estudio tan hermoso, donde nos mostraste la estructura cerebral, Señor. También agradecemos la vida de cada una de las que estuvieron en la reunión en este día. Señor, te pedimos que
la mente y el corazón sean reconfortados y podamos ser obedientes a tu palabra, Señor, para que podamos pues crecer pues en conocimiento y sobre todo ponerlo en práctica, Padre. También que nuestro amor crezca, se fortalezca, Señor, para que estemos dispuestas y que tú pongas el tiempo para que podamos estar en esta reunión, que quites todo obstáculo, Señor, que de cada una de nosotras, que nos dispongas, que el tiempo que tú pongas, que el tiempo que estemos en esta reunión pues nos ayudes a comprender y a poder ajustar nuestros horarios porque finalmente luego hay mucha oposición, Señor. Te pedimos protección y descanso que vamos a tomar a cada una de nosotras en general, Señor, por este grupo. Te pedimos por todas las mujercitas que participaron y por las que en un futuro van a participar, Señor. Agradecemos que tu palabra, Señor, y pues bueno, mi amado, que tu palabra reiteramos que no regrese vacía, Señor. En el nombre del Todopoderoso Yeshua HaMashiach. Amén.